las fuerzas en ese epicentro de las leyes, las del gobierno y las de quienes han insistido en mantenerse en una posición crítica a las propuestas del presidente. Uno de ellos, por supuesto, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Doctor Vargas, muy buenos días. Hola Gustavo, buenos días. ¿Qué significa para el gobierno haber perdido la presidencia del Congreso? Pues significa haber perdido un importantísimo pulso, porque como ya sabemos, la candidata del Pacto Histórico y de los Verdes era Angélica Lozano, que por 4 votos fue derrotada por el doctor Name. A eso contribuyeron las fuerzas de oposición y los sectores independientes. Y ya veremos esta semana qué ocurre a partir de hoy en la elección de las comisiones constitucionales, donde mucho me temo pueden haber otras sorpresas. ¿El doctor Iván Name estará blindado a las normales presiones desde Palacio o va a terminar cediendo? Pues sería increíble que una campaña que él adelantó sobre la base de que iba a mantener gran independencia, le iba a brindar a la oposición todas las garantías y iba a conducir con espíritu crítico los proyectos del gobierno, termine doblegándose, porque fueron las fuerzas de oposición y los sectores independientes los que permitieron su elección. Doctor Vargas Lleras, aquí el senador Name dijo que estaba pues muy abierto al diálogo, que de ninguna manera esto significaba que se le iba a frenar la agenda al gobierno Petro, pero usted que conoce muy bien la dinámica del Congreso y del gobierno, ¿se le va a parar la agenda a Petro con Iván Name en la presidencia del Senado? Bueno, es que ese nunca fue el propósito. Yo he recordado cómo en días recientes recibí una llamada del expresidente César Gaviria con una invitación que me permitía ser extensiva a otras fuerzas políticas. La idea era asumir la conducción de las mesas directivas del Congreso, mas nunca lo fue el de parar todas las reformas. Claro que las reformas que van a presentar nuevamente ahora de manera que yo llamo recargada, van a ser objeto de polémicas. No olvidemos que para este semestre el gobierno tiene planeado, en primer lugar, tramitar su reforma a la salud, que va para plenaria de Cámara. Han señalado que van a insistir en la muy inconveniente reforma laboral. Advierten que van a impulsar la reforma pensional, que también va para plenaria, pese a los llamados de atención de entidades como ANIF, que señalan que esta reforma jamás ha sido medida desde el punto de vista de su impacto fiscal y que puede incrementar hasta en un 218% el déficit sobre el PIB. El ministro de Justicia ha advertido que regresará con su proyecto de humanización y descongestión de cárceles. En el peor momento, porque ayer veíamos cómo el 85% de todas las personas detenidas recobraron su libertad. La situación de inseguridad no puede ser más grave en las cárceles. Y como si lo anterior fuera poco, anuncian que van a llevar al Congreso una ley de servicios públicos, una reforma al Estatuto de la Educación Superior. Bueno, diríamos, van con una agenda recargada, de manera que las garantías para el trámite de estos proyectos, la posibilidad de que sean debatidos, de que se escuchen a las fuerzas independientes o de oposición, estará en manos de esa mesa directiva y de las que sean elegidas a partir de hoy, que guiarán las deliberaciones en las comisiones constitucionales. Doctor Vargas Lleras, usted en el pasado ha sido muy crítico sobre la posición del expresidente Gaviria, un poco intermitente en materia de respaldo o no al gobierno. ¿Lo volvió a decepcionar? Pues es que el candidato del doctor Gaviria, que era el representante peinado, pues fue derrotado.
se impuso el doctor Calle, cuyo nombre era promovido desde el gobierno, y pues yo le diría que sí, fue ampliamente derrotado. Doctor Vargas, usted tiene pues obviamente amplísima experiencia en el Congreso, pero también en los ministerios, digamos, del otro lado, del lado del Ejecutivo. Cuando hay elecciones, que es lo que pasa este año, más allá de cualquier consideración, digamos, ideológica o de cercanía del gobierno con los congresistas, ¿qué tan lentos se vuelven los trámites en el legislativo? Mejor dicho, ¿qué tan pendientes están de los voticos que necesitan en octubre y no de las reformas? No, la agenda se afecta enormemente, porque los parlamentarios dedican bastante más tiempo a promover a sus candidatos en las regiones, de manera que la posibilidad de que sesionen a lo largo de toda la semana es bastante más restringida, y en la medida en que más se acercan las elecciones, con mayor razón. Es una legislatura que, llamemos, se considera atípica. Naturalmente que se afecta el curso normal de las sesiones del Congreso, y por otra parte también se incrementan los debates de control político. Todos quieren figurar, todos quieren hacer su debate, y en resumen no es una legislatura normal. Doctor Vargas, esto fue un fracaso del ministro del Interior. Usted fue ministro. Uno en estas elecciones, pues la idea, por supuesto, es no fallar. ¿Cree usted que pierde confianza el presidente Petro, o que el Congreso lo va a empezar a ver como un ministro que se quedó sin poder? Bueno, fracasó en su intento de elegir a la doctora Angélica Lozano. No fueron pocas las reuniones que tuvieron lugar en el Ministerio del Interior para el ministro tratar de imponer sus candidatos. Y como le digo, muchas más sorpresas se pueden esperar esta semana, cuando sean elegidas las mesas directivas de las comisiones constitucionales. Mire, hablábamos Yo creo que lo que ayer, lo que tuvo lugar el jueves de la semana pasada, por ahora es un temblor, pero puede convertirse en un terremoto. ¿Terremoto como de qué magnitud? De magnitud impredecible, Gustavo. ¿Con pinta de tsunami un poquito? Puede llegar a ser un tsunami. Por ahora es un temblorcito, pero ya veremos qué ocurre esta semana. Temblorcito que asusta. Mire, ya que hablábamos de todo el asunto de los votos en el Congreso, cuando conversamos con el doctor Velasco muy temprano, le preguntamos por los votos del partido de la U. 7 que él daba porque tenía asegurados y solo terminó con 2. Y el único ministro fuerte en ese sentido es el ministro Liscano. Me pregunta Olga, nuestra directora de noticias en Manizales, que si usted está al fin acompañando y le va a dar el aval al candidato a la gobernación precisamente de Liscano, allá en Cambio Radical. Pues no le podría precisar. Allá en el departamento de Caldas tenemos Cambio Radical tiene un directorio que preside el representante Erwin Arias. Él se ha reunido con todos los sectores políticos. No se lo descarto, tampoco se lo puedo confirmar. Esta, recordemos, es la última semana de inscripción de candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas y consejos. El plazo vence este sábado, de manera que solo a partir de esta semana veremos cómo queda el ajedrez político y los alinderamientos en torno a uno u a otro candidato. ¿Algún primo, algún familiar de Verónica Alcocer le ha pedido aval a Cambio Radical? No, ninguno. Si a Mario Fernández se refiere como candidato a la gobernación de Sucre, no lo ha pedido, no lo ha solicitado. Fernando, lo escucha el doctor Germán Vargas Lleras. Gracias, Gustavo. Buenos días, doctor Germán. En todo el tema del ritmo legislativo del que usted nos viene hablando, también voy a poner un ingrediente adicional: la revisión por parte de la Corte Constitucional de esas nuevas leyes. Y eso le voy a preguntar por un nuevo factor en el escenario con implicaciones desde luego en lo jurídico, pero también en lo judicial. Y es esa decisión de la Corte Constitucional de poder suspender al inicio del trámite y temporalmente leyes que puedan ser inconstitucionales. Una medida que a muchos nos parece muy sana y pertinente. ¿Qué tanto afectará la agenda del gobierno y el ritmo de aprobación de estos proyectos esta nueva determinación de la Corte Constitucional, doctor Germán? Doctor Hernando, yo celebré mucho
cuando a principios de este año y con ponencia del magistrado Ibáñez, la Corte tomó la decisión de dictar medidas cautelares cuando vea protuberantemente que alguna ley o un acto legislativo fue tramitado con vicios no subsanables. Estamos a la espera de que muy pronto hagan uso de estas facultades. Han debido hacerlo, creo yo, han debido ser estrenadas en el proyecto tributario, en donde cursan severas demandas, más de 30. Qué bueno que así hubieran procedido, porque nada sacamos con que de encontrarse que fueron tramitadas inconstitucionalmente terminan siendo suspendidas cuando ya han producido todos sus efectos. De manera que yo creo que anunciaron esta medida, la acogieron y luego se han venido asustando en aplicarla. De manera que estamos muy pendientes. Es que la Corte Constitucional tiene un cúmulo de trabajo represado y aún no se ha pronunciado de fondo sobre ninguno de los temas de interés nacional. Está pendiente varios fallos, entre otros, otras demandas que versan sobre la paz total. Doctor Vargas, hay un escenario político próximo que de pronto puede contemplar la salida del ministro del Interior, porque es clarísimo que la relación con el presidente del Congreso pues no es buena y eso se necesita. Y hay algunos malpensados que creen que Armando Benedetti podría llegar ¿Cómo? a volver al gobierno, sí señor. ¿Benedetti? Benedetti, sí, el ex embajador, porque ya es embajador en ese ministerio. Él lo ha puesto en su cuenta de Twitter, ha dicho que hay mucho amateur y mucho aficionado en el Congreso. Su suegra ha dicho también que se necesita un hombre del talante de Armando Benedetti en el Ministerio del Interior. ¿Usted cómo vería esa jugada, como digo, por ahora especulativa, en caso de que de pronto pase? No, ni siquiera me la imagino. No veo que eso vaya a ser posible. Solo me temo son solo especulaciones, ¿no? Doctor Vargas Lleras, finalmente quiero preguntarle... Es que finalmente, Gustavo, señor. como ya les mencioné y quiero recalcarles, el gobierno llega con una agenda recargada, no solo en los temas de salud laboral, pensional, los de justicia, los de sometimiento, la nueva ley de servicios públicos, la que modifica la educación superior, sino que además un tema que se omití comentarles, el nuevo código minero, que da desarrollo pues a la narrativa de este gobierno, introduciendo pues principios de precaución. Se va a parar toda la actividad si lo que se mencionó en torno a este código pues se traduce en un articulado. Mire, no veo fácil cómo van a tramitar toda esta agenda en semejante clima político y a puertas de unas elecciones. y con temblorcito con pinta de terremoto. ¿Qué opina finalmente del anuncio del presidente Petro de nombrar gestor de paz a Mancuso? Bueno, no les sé decir cuál será el alcance de ese nombramiento, pero uno supone que si Mancuso ya pagó su pena, pues puede contribuir a intermediar, sobre todo con aquellas estructuras criminales muy relacionadas con el anterior paramilitarismo, podría jugar un papel. No les sabría calcular de qué dimensión será su participación. Ex vicepresidente, seguimos conversando en la medida en que en temblorcito comience a marcar más en la escala de Richter, ¿o yo? Bueno, como les repito, hay que abrir mucho ojo a la designación de mesas directivas que inicia hoy. Mucho me temo que los pactos seguirán rompiéndose.